¿Cuánto han venido a tener un encuentro con Él? Amén. Yo cada día necesito un encuentro con Dios. Amén. Amén. Esos encuentros con Él me cambian. Amén. Esos encuentros con Él me hacen ver las cosas de otra manera. Amén. Esos encuentros con Él me hacen a veces darle solución a los problemas que me están ahogando. Amén. Porque hay quien viene a echar un vistazo y hay quien viene cada tarde a tener un encuentro con Dios. Moisés dice que viendo la zarza que ardía y no se apagaba, que el fuego, dijo: subiré y iré. No se conformó en quedarse en la llanura, porque tan solamente hubiera hablado de aquella zarza. Pero cuando subió y tuvo un encuentro con el propio Dios, se encontró con aquel Dios que Él le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre del Señor. Amén. Los que vienen cada tarde a echar un vistazo, tan solamente saben hablar de los defectos que tenemos. Pero aquellos que vienen con el deseo de tener un encuentro con Él, hablan de Él y de sus maravillas en el nombre del Señor. Amén. El que tienes a tu lado, no venga a echar un vistazo. Díselo al que tienes a tu lado: no vengas a echar un vistazo y ven cada tarde a tener un encuentro con Él. Dale un aplauso a Dios. Bien, yo en esta tarde meditaba en tantos pasajes y mensajes que hay dentro de la palabra del Señor, pero Dios, Miguel, 20 minutos antes de salir de aquí me recordaba un mensaje que Dios pues me hizo bien en su tiempo y lo compartí. Y hace tiempo que no lo he compartido. Y ese mensaje yo le decía al Señor, viniendo para acá con la compañera María, primero tenía pensado en hablar del amor y la gracia de Dios. Luego tenía pensado en hablar que Dios cuenta con aquellos que están dispuestos a pagar un precio. Pero 20 minutos antes de venir hablando con Él, ponía en mi corazón que hablara del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo le decía al Señor: confírmamelo, Señor. Esta mañana hacía un cultico en la casa con los hijos y la compañera. Tenemos costumbre de, a veces, pues, en la casa un cultico familiar, nos hablamos un ratito, enseñamos a los hijos de la palabra y dejamos que el Espíritu Santo nos vaya ministrando y gobernando en nuestros hogares en el nombre del Señor. Amén. Y hablaba esta mañana de este libro tan precioso que el hermano José mencionaba, el libro de los Hechos. Amén. Que quiere decir los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. Donde Dios, como decía el hermano, respaldó a los apóstoles haciendo prodigios y milagros para que vieran que el mensaje que ellos lanzaban era un mensaje veraz en el nombre de Jesucristo. Amén. Y me recordaba Dios: esta es la confirmación. Habla de mi espíritu en el nombre del Señor. Porque necesitamos que el Espíritu se manifieste dentro de las iglesias. Amén. Hay una profecía en el libro de Ezequiel, si no recuerdo mal, creo que está en el capítulo 37, donde Dios envía a Ezequiel al valle de los huesos secos. Y hay allí muchísimos huesos de esqueletos humanos, pero Dios le encomienda a Ezequiel que vaya allí. Y cuando va a aquel valle se queda espantado. Y le dice: ¿qué ves? Dice: veo muchos huesos secos. Dice: profetiza. Cuando él profetiza, todos los huesos se juntan y se forman en el esqueleto humano. Y le vuelve a decir Ezequiel: vuelve a profetizar. Y Ezequiel profetiza y se viste ese esqueleto de tendones y músculos y órganos. Y le dice: vuelve a profetizar. Es una profecía que habla de que Israel de nuevo volvería a constituirse nación como hoy en día está cumplida. Pero le faltaba algo a aquel ejército, que aunque se habían formado y se habían revestido de nuevo de carne, no había vida porque el Espíritu de Dios no estaba. Refiriéndose a aunque Israel se ha constituido como nación, aún en ellos, valga la expresión, no está la vida de parte de Dios
porque ellos no recibieron al Mesías, sino que lo están esperando. Por eso dice, entre tantas, valga la expresión, profecía, en el libro de Joel, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre ellos. Porque aún no ha sido derramado completamente. En el libro de Hechos se cumple una pequeña porción de esa profecía, pero cuando Cristo venga y nos reciba, entonces se cumplirá 100% en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde quiero llegar con esto? Que si no está el Espíritu de Dios en medio del pueblo, podemos tener una iglesia con muchos predicadores, podemos tener una iglesia con muchos coros, podemos tener una iglesia abarrotada de gente, pero si no está el Espíritu de Dios en medio, no hay vida en el nombre del Señor. Amén. Por eso Dios está más interesado en la calidad de la iglesia que en la cantidad, porque si hay calidad, cantidad, pero no hay calidad, de nada le vale al Señor. Amén. Por eso el pueblo de Israel dice que crecía cuando estaba bajo el yugo de Faraón, pero aunque ellos crecían, no dejaban de ser esclavos. El Señor los quiso liberar y capacitó con su espíritu a ciertas personas para hacer esa función. Y lo que quiere Dios, aparte de que las iglesias se llenen, es que la iglesia no esté esclava por el pecado y esté muerta del espíritu, sino que esté libre para adorar al Señor y tenga la vida de Dios en el nombre del Señor. Amén. Y esta tarde digo algo de parte de Dios. En la iglesia de Rojales está el Espíritu de Dios en el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Pueden decir un aleluya. Aleluya. Amén. Dile al que tienes a tu lado que sepas que eres templo del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios. Amén. Amén. Bien, pues si os parece bien, vamos a hablar rápidamente un poquito de este ser tan maravilloso en el nombre del Señor, y vamos a tocar 3 puntos de él. Amén. Es un tema doctrinal y yo me voy a dejar llevar por el Señor. Amén. No me quiero hacer un pesado, o si no el Miguel ya no me va a invitar más. Sé que está la Santa Cena también, pero rápidamente sí que quisiera compartir ese trozo de pan que viene del cielo en el nombre del Señor. Amén. Vamos a hablar qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Amén. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7 hacia adelante, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, no vendría a vosotros el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender ni sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino lo que yo le dijere en el nombre del Señor. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. Bien, vamos a ir rápidamente, y el primer punto que vamos a tocar es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿O qué es el Espíritu Santo? Amén. Saben ustedes que estamos en una etapa de la vida donde hay libertad de expresión para cada uno. Los gobiernos le dan la libertad de expresar lo que ellos creen y lo que ellos pueden decir y hacer y dejar de hacer. Por un lado es una ventaja, pero por otro lado el enemigo, que Jehová lo reprenda, también tiene aquellas personas que se usa de ellas para anular la veracidad de la palabra de Dios. Pero damos gracias al Señor que nadie puede destruir la Biblia.
Amén. Nadie puede tapar la verdad de la Biblia. Amén. Jesús dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. La palabra de Dios es indestructible. Amén. Ha pasado por guerras, por pandemias, por años. Ha pasado, hermanos, por hambruna. Ha sido perseguida, encarcelada, quemada, menospreciada, prohibida. Pero a causa de tanta persecución y tantas guerras y pandemias, y los años han pasado, nadie ha podido destruirla. Han destruido al mensajero, pero no al mensaje de la palabra de Dios. Han podido encerrar, hermanos, al mensajero en una cárcel, pero no han podido encerrar el mensaje de la palabra de Dios, porque ella es poderosa y es indestructible en el nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de que Dios a través de la Biblia habla. Amén. La Biblia es la boca de Dios hablando al ser humano en el nombre del Señor. Y en el tiempo que vivimos, hermanos, como ustedes saben, hay muchas teorías, hay muchas falsas doctrinas, donde la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Dice el libro de los Hechos que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, la iglesia tiene que tener un fundamento donde ellos puedan resistir con toda clase de ataque del enemigo. ¿A quién compararé? Aquella persona que oye mi palabra pero no la pone en práctica, y que la compararé a una persona que escucha, que edificó su casa sobre la tierra, golpearon viento, golpearon los mares, y aquella casa se destruyó y grande fue su ruina. Pero aquellos que la oyen, que la estudian, que la guardan, que la ponen en práctica, los compararé a aquellos que edificaron su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Y si nosotros, hermanos, nos fundamentamos en la palabra nos va a llevar a tener un encuentro personal con la roca que es Cristo. Nos podrán golpear los vientos como a los demás, podrán venir problemas, podrán venir dificultades, pero el Espíritu Santo que está en nosotros, gracias al poder de la palabra, nos hará permanecer para siempre en el nombre del Señor. Amén. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Hay por ahí quien dice que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza activa o es un elemento, algo parecido al agua, a la electricidad, al fuego o al viento. Pero nosotros en esta tarde no nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo dice, ni tampoco por aquellas falsas doctrinas que el mundo atrae para tapar la veracidad de la palabra. Nosotros en esta tarde nos vamos a dejar llevar por la palabra de Dios en el nombre del Señor. Amén. A la iglesia no la tiene que mover el tiempo, no la tiene que mover los sentimientos, no la tiene que mover, hermanos, lo que dice la gente. A la iglesia la mueve el Espíritu de Dios y su palabra. Amén. Esa es la que nos mueve, la que nos anima, las que nos dicen si vamos o no vamos, si hay que hacer o no hay que hacer, si hay que hablar o hay que callar, porque el creyente no se mueve por lo que ve ni por lo que oye, sino que a nosotros nos mueve su Espíritu y su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu Santo? Como iba diciendo, hay quien dice que es una fuerza activa, una energía, un elemento, algo parecido al agua, parecido al viento, al fuego, etc. Pero vamos a ir a la palabra, que la palabra es la palabra profética más segura que podemos tener. Amén. Si podemos descansar hoy en día en algo, es en la palabra de Dios. Amén. Ella es segura en el nombre del Señor y es como una antorcha en medio de la oscuridad hasta que el día amanezca. Por lo tanto, cuando tengas confusión y no tengas luz de algo y quieras dar un paso, no consultes en el tarot, no eches las cartas de la suerte, no juegues con las cosas de este mundo, vente a la palabra de Dios, porque en medio, hermano, de tu confusión y tu oscuridad, ella será como una antorcha para decirte los pasos y el camino correcto que debes coger en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tiene personalidad. Repita conmigo, el Espíritu Santo tiene responsabilidad y personalidad.
Amén. ¿Qué es tener responsabilidad y personalidad? Una de las cualidades que el ser humano que tiene es que tiene personalidad, que es un conjunto de rasgos y cualidades que lo distinguen a un objeto como un banco o a un animal. Por eso cuando Dios creó la creación, a la creación no le dio ningún toque de personalidad, pero cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, ya le estaba dando un toque de personalidad, y entre ellos puso Dios algo que se llama voluntad. Por eso, hermanos, cuando el hombre le toca una lotería, valga la expresión, goza y salta, o llama para una boda, está alegre y se ríe porque está disfrutando de un acontecimiento bueno y aprobado por Dios y está con la familia. Pero cuando el hombre, hermano, falta a un ser familiar, se echa a llorar como un niño de 2 años, porque dentro de él hay algo que se llama sentimientos, porque tiene personalidad. Pero aparte de que le dio el toque de tener voluntad, hermanos, o sentimientos, perdón, le dio también la capacidad de poder tener voluntad. ¿Qué quiere decir tener voluntad? Quiere decir tener decisión propia para escoger algo o no escogerlo. O sea, no ser manipulado a la fuerza por nadie, sino que en tu libre albedrío puedes tomar decisiones para hacer lo que usted quiera. Y Dios puso en el hombre, para darle un toque de personalidad, puso voluntad. Por eso el hombre elige entre bien y el mal, entre la salvación y la condenación, entre lo bueno y lo malo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero en Corintios, hermanos, capítulo 12, dice de ese mismo Espíritu Santo, hermano, hablando de los sentimientos, que también tiene voluntad. Está hablando de los dones, donde dice, porque el mismo Espíritu Santo da a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es un ser que, aparte de tener sentimientos, tiene voluntad en el nombre del Señor. Pero aparte de que Dios puso dentro del hombre algo que se llama voluntad y sentimiento, también puso dentro del hombre un toque de personalidad, que es la facultad de poder expresar por medio del vocabulario nuestros pensamientos. Por eso yo tal vez tengo un pensamiento escondido y no lo sabe el hermano José, y es de irme a tomar un café mañana a las 3 de la tarde. Pero por medio del vocabulario revivo el pensamiento y lo saco a luz y le digo, José, mañana si te viene bien a las 3 de la tarde, estaré en tu casa para tomar un café. Y por medio del vocabulario podemos tener una conversación donde podemos conversar y reírnos y expresar los sentimientos, porque tenemos personalidad. Por eso los animales, hermanos, no tienen una personalidad como el ser humano, porque tan solamente nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y podemos hablar, podemos reír, podemos llorar, podemos expresar, podemos, hermanos, cualificar un pensamiento, porque tenemos algo que se llama la facultad de poder comunicar por medio del vocabulario todo aquello que hay en nuestro corazón en el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, esa falsa doctrina que dicen que el Espíritu Santo no tiene personalidad, que es una fuerza, que es una energía, que es un elemento, es antibíblica, porque jamás la luz se entristece, jamás el viento tiene una conversación con otras personas y expresa sus sentimientos, jamás el fuego tiene voluntad para hacer lo que él quiera, como él quiera, cuando quiera y con quien quiera. Pero el Espíritu de Dios, que tiene personalidad, puede tener una conversación con una persona. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Y el Espíritu Santo habló a los apóstoles diciéndole, apartarme a Bernabé y a Saulo, porque lo he escogido para mi obra. No tan solamente puede tener una conversación, sino que también se puede entristecer. Efesios 4:30.
No contristéis al Espíritu Santo, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero no tan solamente eso, sino como persona, hermanos, Él también tiene voluntad para coger a quien quiera, como quiera, cuando quiera y usarlo donde Él quiera, en el nombre del Señor. Quiero decirte que el Espíritu que habita en usted, el cual ha sido sellado, no es una fuerza activa, sino que tiene personalidad en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero aparte de tener personalidad, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? En la Biblia vemos que aparece de Génesis a Apocalipsis. Vemos que toma un hombre con 80 años en la mano y una vara y derrota al ejército más terrible. Vemos que David es ungido por ese espíritu y coge una piedra, hermanos, en su mano y es capaz de derrotar al gigante que atemoriza al gran ejército de Saúl. Vemos que toma un predicador como Pedro y pega un mensaje y 3.000 almas vienen arrepentidas a los pies de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene atributos divinos, aparte de tener personalidad. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es omnisciente. Repitan conmigo: el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Antes de que el pensamiento y la palabra esté en nuestra boca, Dios ya lo sabe. Antes de que nosotros seamos un feto en el vientre de nuestra madre, ya Dios lo conoce. Antes de que nosotros digamos de ir a Madrid, Dios ya lo sabe. Por eso dice la Biblia: quien no sabe todas las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que habita en medio y entre los hombres. Pero no solamente todo lo sabe el Espíritu Santo, sino que es omnipresente. Amén. Digan ustedes: el Espíritu Santo, es omnipresente. Dice la Biblia, hermanos: ¿dónde huiré de tu espíritu? Si fuera al cielo, allí estás tú. Si bajara a la tierra, aquí estás tú. Si fuera al Seol, allí estás tú. Porque tiene la capacidad de estar en todo lugar. La palabra omnipresente quiere decir que Él tiene la capacidad de estar en todo lugar. Pero no tan solamente es omnisciente, que todo lo sabe y puede estar en todo lugar, sino que es omnipotente, que quiere decir que todo lo puede. No hay nada que Él no pueda ejecutar o poder y que se le haga imposible. Pero también el Espíritu Santo, aparte de que todo lo sabe, todo está en todo lugar, todo lo puede, tiene la capacidad de crear. Por eso el capítulo 38 del libro de Job dice: tu espíritu adornó los cielos. Pero no tan solamente, hermanos, lo sabe todo, está en todo lugar, todo lo puede y tiene la capacidad de crear, sino que el Espíritu Santo, también tiene el poder y la capacidad de poder traer a los muertos a la vida. Por eso dice en el libro de Romanos: y el Espíritu de Dios que levantó de entre los muertos a Jesucristo, también vivificará estos cuerpos mortales. Señores, ¿quién es este Espíritu Santo? Que lo sabe todo, que puede estar en todo lugar, que todo lo puede, que tiene capacidad para crear, que tiene capacidad para resucitar a los muertos. ¿Quién es este Espíritu Santo? Yo voy a decir algo, si ustedes me van a acompañar con unos cuantos amenes. El Espíritu Santo es más grande que los ángeles. Amén. El Espíritu Santo es más grande que los arcángeles. Amén. El Espíritu Santo es más grande que los querubines. Amén. El Espíritu Santo es más grande que los serafines. Amén. El Espíritu Santo es más grande que los 24 ancianos. Amén. El Espíritu Santo es más grande que los patriarcas. El Espíritu Santo es más grande que los profetas menores. El Espíritu Santo es más grande que los profetas mayores. El Espíritu Santo es más grande que los apóstoles. El Espíritu Santo es más grande que el pastor. El Espíritu Santo es más grande que el vidente. El Espíritu Santo es más grande que el coro de los músicos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. El Dios por
Cuando Él venga, os convencerá. ¿Saben ustedes? Dice Jesús: a mí no me veréis más. Porque cuando Cristo viene, muere y resucita, a su tiempo asciende. Y dice Esteban: vi a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y ahora tanto el Padre como el Hijo se hacen manifiestos por medio del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, os convencerá de qué: de pecado. Doy gracias a Dios por esa venida tan maravillosa. Amén. Porque un día me convenció el Espíritu Santo. Amén. Un día, hermanos, recuerdo en aquel tiempo que empecé a sufrir ataques de ansiedad. Una cosa es decirlo, otra es pasarlo. Recuerdo, hermanos, que en aquel tiempo me echaba a llorar, José. Tendría yo aproximadamente 20, 25 años como mucho, y en aquel tiempo me echaba a llorar. Me iba con la compañera a cenar, y cenando tenía que dejarlo todo y salir corriendo y decir: vámonos, María, que me muero. Me iban corriendo al hospital, me ponían electro, me metían una pastilla debajo de la lengua, y los médicos me decían: tranquilo, que es un ataque de ansiedad. Pero me iba y a otro día me pasaba lo mismo, me atemoricé. No me atrevía a estar solo, porque en aquel momento que me daba la ansiedad parecía que me ahogaba, parecía que me iba a caer al suelo y no me iba a levantar, parecía que algo me atormentaba. El único momento que estaba tranquilo era cuando estaba durmiendo, pero cuando abría los ojos, la ansiedad, hermanos, me golpeaba y me amargaba el resto del día. Me dieron medicación, me dieron trancomacin, me dieron diazepales, me dieron pastillas, me dieron tiras, pero hermanos queridos, como hablábamos, nadie curaba una enfermedad que había dentro del alma. Podían calmarme, pero cuando se pasaba el efecto del medicamento, como no habían cortado la raíz, aún surgía, hermanos, esa ansiedad. Pero hermanos, yo cabezón me puse y empecé a irme a médicos de paga. ¿Saben ustedes que Dios no quiera, cuando tenemos algo así, los gitaninos no les decimos nada, te mueres y no te enteras, le decimos a los médicos: dile que es un resfriado? Pero yo se me metió en la cabeza creyendo que la familia me engañaba, decía: algo me tiene que pasar. Empecé a ir a médicos de paga, y los médicos de paga me decían: mira, muchachos, no tienes nada, todo es mental, es ansiedad. Yo no podía negarlo porque algo me devoraba por dentro. Pero un día, hermanos, un día, viendo que la medicación, que los médicos, que los psicólogos, que la familia, que el dinero no me daba solución, tomé una determinación. Esa determinación fue que empecé a ir a escuchar la palabra de Dios. Cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, yo no sabía hablar con el Señor, pero me metía en mi cuarto, me ponía un disco de 5 canciones, o una cinta, no había un disco, me ponía 5 canciones, y yo decía: Señor, sáname porque tú tienes el poder. Te aseguro que si me sana no me voy a aguantar. Empecé a bajar a la iglesia, empecé a buscar a Dios, y esa obra el Espíritu Santo la estaba haciendo en mí. Me hizo reconocer que mi pecado provocó la encarnación de Él, me convenció de pecado. Aquel pastor me visitaba, aquel pastor se hizo amigo mío, aquel pastor me administraba. Pero saben, una vez que se arrancó todo, dejé la medicina, dejé, hermanos, los médicos, dejé, hermanos, el tormento. Me di cuenta de algo, que el pastor se cumplió su tiempo y se fue a su casa, que no fue el pastor el que me convenció, no fue el pastor, hermano, el que me trató, no fue el pastor el que me sanó.
que habéis sido sellados con el poder del Espíritu. ¿Saben ustedes? El ser sellado con el Espíritu, los reyes y los monarcas en aquel tiempo tenían un sello, que cuando compraban una propiedad, aquel rey sellaba con el sello y dejaba una marca. Todo el que veía aquella marca reconocía que eso era propiedad de Dios. Que sepan ustedes que todo aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo es propiedad de Dios. Amén. Y cuando antes el enemigo te diga que Jehová lo reprenda, podía decir que eras suyo, que le pertenecías a él, que vivías en su mundo. Pero ahora cuando te ve la sangre de Cristo que ha derramado para comprarte, y ve el sello del Espíritu Santo, y cuando le vea a usted, cuando vea su casa, cuando vea a su familia, está como un león y dice: no devoraría. Pero cuando ve el sello de Dios, que es el Espíritu Santo en usted, dice: hay alguien que me lo prohíbe, hay alguien que los guarda, hay alguien que lo defiende. Es el Espíritu de Dios, porque es propiedad de Dios. Amén. Y ahora el apóstol Pablo dice: no seáis llenos de mosto, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Qué bonito es ser lleno del Espíritu. Qué mal nos va cuando estamos vacíos. Cuando llevamos pocas gasolinas en los coches, Andrés, van a dar empujones y decimos que nos deja. Y hasta oramos todos: Señor, que nos lleva la gasolinera, porque el depósito está vacío. Es que cuando estamos vacíos, tío José, ¿cuánto nos cuesta? Y vamos a empujones, y vamos al culto, pero vamos porque la compañera o el compañero lo empuja, o porque el pastor viene y nos pone el compromiso, o porque el amigo, el primo, el familiar ha venido por lance de no decirle que no le hemos dicho: esta tarde nos vemos. Y vamos por los empujones. Pero ahí cuando estamos llenos del Espíritu, ya le puedes pisar al coche, que no vas a tironear. Te quieres ir a Madrid, vete a Madrid. Quieres ir a Barcelona, vas a Barcelona. Y dice la palabra: ser llenos del Espíritu, no ser llenos del mosto en el cual hay desolución. El apóstol Pablo ve a los efesios cómo empiezan a beber en las ceremonias y se embriagan, y en medio de esa embriaguez ve un defecto en la persona, y ve que la mirada se le nubla, ve que la boca se le dobla y ya no habla correctamente, ve que hasta su andar ya no es recto, ya ha cambiado hasta su andar, ve que ya no dice bien, sino que va todo estropajado, y dice: no ser lleno de alcohol, sino más bien ser lleno del poder del Espíritu. Amén. Porque si el alcohol tiene fuerza para cambiarte por dentro en unos momentos, ¿cuánto lo más te cambiará el poder de Dios? Amén. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cambia su forma de ver las cosas. Amén. Cambia su forma de hablar. Ya no miente, ya no echa maldiciones, ya no tiene un hablar sucio. Hasta, hermanos, te cambia hasta la forma de vestir. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ya anda diferente. Ya no andaba en aquellos lugares que andaba. Por eso el apóstol Pablo dice: no llegaros, que hay muerte, hay desolución. Más bien, sed llenos, llenados del poder del Espíritu Santo. Amén. Mirad, hubo un hombre que hizo lo incapaz, que hizo lo sobrenatural, despedazó leones, derrotó ejércitos, arrancó puertas de murallas. ¿Saben de quién estoy hablando? Le estoy hablando de Sansón. Y era un hombre que desde el vientre de su madre hizo un voto para con Dios. Capítulo 14 dice que él defendía
y dice que se le cruzó un león para devorarlo. Pero dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo vino sobre Sansón, y Sansón tomó el león con sus propias manos y lo despedazó. Siguió para adelante, capítulo 15, y dice: Sansón se metió en Gaza, y dijeron los de Gaza: Sansón está en Gaza, cerremos la puerta y aquí matémoslo. Pero dice la Biblia: y el Espíritu Santo vino sobre Sansón y metió los ojos en las puertas de muralla, la arrancó, se la llevó a un monte y se echó a reír de todos los filisteos. Capítulo 16. Se juntó un ejército y dijeron: matemos a Sansón. Pero dice la Biblia: y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, y con la quijada de un asno mató a un montón, a 2 montones, a 3 montones, y Sansón mató a un ejército. Capítulo 17. Empieza Sansón a tocar las cosas prohibidas, a tocar y hacer cosas que Dios le prohíbe. Dios le da oportunidad, pero ve Dios que conforme pasa el tiempo no se arrepiente, sino que se deleita, porque Dios es grande en misericordia, pero tardo para la ira. No se nos permite caer, no pecar, porque no se nos permite. Dice: pero si pecáis, si tenéis un refalón, tenéis a Jesucristo, el Hijo de Dios. Sansón, hermano, no tuvo un refalón, sino que Sansón se tiró de cabeza. Empezó a tocar lo prohibido, lo prohibido, lo prohibido. Y cuando vio Dios que no se arrepentía, sino que se satisfacía, entonces Dios dejó la mano caer. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Sansón quiso liberarse, dijo: iré y haré como las otras veces, me liberaré de todos ellos. Y dice: y no sabía Sansón que el Espíritu de Dios se había apartado de ellos. Qué malo que es, José, que estemos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios y no sepamos que hace tiempo el favor de Dios ya no está con nosotros. Amén. Porque el pecado nos lleva a cegarnos de tal manera que aún haciendo lo malo creemos que Dios está de nuestra parte. Amén, ¿verdad? Por eso el pecado, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo y lo pusieron a hacer molino como si fuese un burro. Porque el pecado te convierte en la prisión de todos los demonios que Jehová lo reprenda. Hacen con tu casa lo que quieren, hacen con tu persona lo que quieren, hacen con tu matrimonio lo que quieren. Te ciega, te saca los ojos y te quita la santidad hablando del pelo. Sansón tenía el nombre, tenía músculos, tenía fama y hazaña y tenía el renombre. Pero qué diferencia había en Sansón del capítulo 17 al capítulo 14. Que el Sansón del capítulo 14 era un hombre lleno del Espíritu, mientras que en el 17 estaba vacío. Por eso en el 14 derrotaba leones, rompía puertas de murallas y derribaba ejércitos. En el 17 una simple mujer lo vence. Porque cuando estamos vacíos, un simple cigarro nos vence. Cuando estamos vacíos, una palabra que me haga daño, un gesto me es fácil de quitarte el habla. Cuando estamos vacíos, con un pequeño problema desaparecemos de las iglesias. Cuando estamos vacíos, cualquier situación hace que dejemos de orar y hablar con Él. Pero cuando estamos llenos, no hay león. Satanás está como un león rugiente esperando a ver a quién puede devorar. Pero cuando estamos llenos de Dios, Dios enviará su Espíritu para fortalecerte y despedazar aquello que te quiere destrozar en tu vida cristiana. Y te voy a dejar con esto. Ponle el nombre que tú quieras a tu león. Uno, su león se llama el vicio, otro se llama el rencor, otro su león, hermanos, son los celos, otro su león, hermanos, es el orgullo que te está devorando. Pero en esta tarde quiero decirte algo. ¿Qué os parece si le decimos a Dios que envíe su Espíritu para renovarnos? Amén. Para quitar y arrebatar la vida de ese león que tanta guerra nos hace. Amén. Que muchas veces queremos hacer
está hablando del deseo que hay dentro de él. Dice, quiero hacer lo bueno y no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso es lo que acabo haciendo. Y dice, miserable de mí, está diciendo, ante los ojos de Dios vivo en la miseria. Y dice, ¿quién me librará de esto? Porque quiero, pero no puedo, porque la voluntad está esclava al pecado. Y dice en el capítulo 8, pero para los que viven en el Espíritu, no hay tal ley. Porque Dios te dará la capacidad y la fuerza, si quieres salir de esa vida, para despedazar aquello que te está arruinando. Amén. Para aquello que te hace vivir una vida de miseria ante los ojos del Señor. Para salir del pecado, para salir de los vicios, para salir de esas ataduras que tienes, que quieres dejarlas hace tiempo. Y lo dicen de verdad. Yo he visto a drogadictos y alcohólicos llorar. Hombres con 50 años, pero de rodillas llorando, diciéndole a la mujer que no lo van a hacer más. Pero cuando se ha pasado el día, se le ha levantado, como ellos dicen, el mono. No ha tenido más remedio que se suben por la pared que irse a drogarse. Lo que estaban diciendo un día antes no era mentira, era verdad. Lo decían de corazón. Pero otro día se me levantó el león y era más fuerte el deseo de lo que ellos querían hacer. Por eso el apóstol Pablo dice que es vencido por algo, se hace esclavo de aquello que es vencido. Porque nos falta dominio propio. No hacemos lo que queremos, sino lo que el deseo quiere. Y Dios nos ha dado dominio propio. Y Él ha dicho, si alguno me ama, guardad mi palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Libres de qué? ¿Acaso estamos presos? ¿Acaso estamos pagando condena? Libres del pecado, libres de los vicios, libres de las ataduras, y hacer de un hombre libre para adorarle a Él, para servirle a Él. Si te estés atados al pecado, vas a saber divertirte, vas a saber disfrutar de la familia, vas a saber reírte, vas a saber estar con los amigos, vas a saber disfrutar en una boda. Pero cuando Cristo te liberte, no te va a hacer falta drogarte, no te va a hacer falta emborracharte, no te va a hacer falta enfermarte del pecado, porque Cristo te ha hecho libre. ¿No os parece si inclinamos nuestro rostro? Y tal vez en esta tarde quiera Dios